La guerra aérea en el Pacífico fue el escenario de los combates más feroces de la historia. Se necesitaban buques para cubrir las vastas extensiones oceánicas, y estos se convirtieron en el objetivo atacado con mayor frecuencia. Aviones de combate. Segunda Guerra Mundial. Guerra aérea en el Pacífico. La semilla de la guerra en el Pacífico quedó sembrada desde la expansión militar japonesa en China a fines de los años 30. Como la Legión Cóndor alemana durante la Guerra Civil Española, las fuerzas japonesas también obtuvieron una gran experiencia en el empleo del poder aéreo como arma de terror. Era inevitable que tal expansión territorial en el Pacífico provocara una guerra con Estados Unidos, cuyas fuerzas en la región estaban muy mal preparadas para este desafío. Pero aún así, para los japoneses, la única posibilidad de eliminar el poder militar norteamericano era golpear lo antes posible. Mientras los diplomáticos japoneses y estadounidenses se entrevistaban en Washington para intentar evitar la guerra, una enorme fuerza expedicionaria naval japonesa, que incluía 6 portaaviones de ataque, zarpó rumbo a la base de la US Navy en Pearl Harbor, Hawái. La mañana del 7 de diciembre de 1941, casi 300 aviones navales japoneses se lanzaron sobre ella en 2 oleadas. Unas 2/3 partes de esta fuerza estaba formada por bombarderos en picado Val y torpederos Kate. Los Zero eran la escolta de caza. Logró la sorpresa total. Casi 200 aviones norteamericanos fueron destruidos en tierra o en el aire. Los pilotos japoneses esperaban encontrar los portaaviones de la US Navy, pero estos no se encontraban en puerto y en su lugar atacaron los acorazados, anclados cerca de la isla Ford. Se hundieron o resultaron gravemente dañados. Muchos otros buques también fueron destruidos. El costo total para los japoneses fue de solo 29 aviones. En el instante en que el último de estos se posaba a bordo de su portaaviones, a primera hora de la tarde, Estados Unidos ya había entrado en guerra.
La sorpresa estratégica no fue menor para los británicos en el sudeste asiático. La península de Malasia y la base naval de Singapur eran las únicas defendidas por fuerzas testimoniales. El mismo día del ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas desembarcaron en el norte de Malasia y avanzaron hacia el sur. La oposición de la caza de la RAF fue rápidamente aplastada. Desprovistas de una protección adecuada, las defensas de Singapur fueron eliminadas por los bombarderos antes de un masivo ataque terrestre. Como refuerzos envió un acorazado y un crucero de batalla que fueron hundidos rápidamente con gran pérdida de vidas por bombarderos japoneses con base en tierra. Singapur se rindió el 15 de febrero de 1942. Pero el avance japonés no se detuvo. Igualando la velocidad y ferocidad de la Blitzkrieg alemana en Europa, continuó avanzando por el Pacífico. Tras caer Singapur, Japón atacó las Indias Orientales holandesas. Encabezó el ataque un asalto paracaidista. Unos 100.000 soldados desembarcaron en las islas de Sumatra y Java y otra vez aplastaron rápidamente la oposición aliada. La captura de las Indias Orientales dejaba a los bombarderos japoneses a distancia de ataque de las ciudades del norte de Australia. Un ataque de este tipo tuvo lugar el 19 de febrero de 1942, con un bombardeo sobre el puerto de Darwin que causó el hundimiento de una docena de buques y grandes estragos en la ciudad. Hacia el este tuvo lugar un asalto paralelo contra las fuerzas norteamericanas en Filipinas. Los bombarderos japoneses atacaron el archipiélago desde bases en la isla de Formosa. El plan de ataque preveía una serie de ataques contra los campos de aviación estadounidenses esparcidos por las islas. El asalto anfibio contó con el apoyo de los buques de guerra de la Armada Imperial japonesa. Cuando los norteamericanos se retiraron hacia la península de Batán, el general MacArthur intentó salvar Manila de daños y víctimas innecesarios, declarándola ciudad abierta. A pesar de ello, los japoneses sometieron a la ciudad a una serie de intensos ataques aéreos. Por todas partes fueron cayendo cadenas de islas. En cuestión de meses, los aliados habían perdido prácticamente todas las islas entre el continente asiático y Australia a manos de los japoneses. El costo humano y material fue enorme. Un solo factor salvó la estrategia norteamericana en el Pacífico: la supervivencia de sus portaaviones. Y tuvo que ser un portaaviones el que llevara el primer rayo de esperanza para los aliados tras 4 meses de incesantes derrotas y desastres. Dirigida por el teniente coronel James Doolittle, la operación era nada menos que el bombardeo aéreo sobre Tokio realizado por 16 bombarderos B-25 Mitchell de la US Army Air Force. La mañana del 18 de abril de 1942 despegaron del USS Yorktown, recorrieron los 1000 kilómetros hasta Japón y entraron en la historia. El bombardeo de Tokio causó pocos daños materiales y todos los aviones se perdieron en aterrizajes forzosos en China, pero el efecto en la moral estadounidense fue enorme.
pequeña fuerza de aviadores mercenarios norteamericanos dirigidos por el mayor Claire Chennault, que pilotaban cazas P-40 Warhawk, conocidos como los tigres voladores, combatieron a los japoneses en China y Birmania. Lucharon con todo en su contra para defender la capital birmana, Rangún, y lograron retrasar el avance japonés en la región. Cuando los aliados fueron expulsados de Birmania, los campos de aviación del norte de India se utilizaron para reabastecer a los nacionalistas chinos que combatían a los japoneses en el suroeste de China. La operación implicaba la creación de un puente aéreo masivo sobre la cordillera del Himalaya. Este puente resultó providencial durante las últimas fases de la guerra, cuando los aliados pasaron a la ofensiva contra Japón. Siguiendo su avance por el sur hasta Australia, las fuerzas japonesas iniciaron una campaña para capturar Port Moresby, en Nueva Guinea. Ello conllevó el primer choque importante en el Mar del Coral entre sus fuerzas y las de la US Navy. La fuerza expedicionaria de Estados Unidos, desplazada a la región, fue enviada para frustrar este objetivo. Esta fuerza incluía los portaaviones Lexington y Yorktown, con una dotación aérea conjunta de 100 torpederos y bombarderos Devastator y Dauntless y de 40 cazas Vulcan. Su objetivo era un grupo de invasión japonés que totalizaba 70 buques. El elemento aéreo incluía 140 bombarderos y cazas embarcados en 3 portaaviones, apoyados por 120 bombarderos desde Rabaul. Desde bases en tierra o en portaaviones, las patrullas de ambas facciones volaron la noche del 5 al 6 de mayo, pero ninguna de las flotas fue detectada durante muchas horas. Cuando fueron localizadas a la mañana siguiente, los norteamericanos fueron los primeros en golpear. Devastator y Dauntless bombardearon y hundieron el portaaviones ligero Shoho. Tras este ataque, el capitán de corbeta Robert Dixon radió al Lexington su famosa frase: "Hemos rasguñado un portaaviones". Al día siguiente, los bombarderos japoneses contraatacaron bombardeando 2 portaaviones estadounidenses. Gravemente dañado, el Lexington tuvo que ser hundido por torpedos norteamericanos y se convirtió en el primer portaaviones norteamericano perdido en la guerra. Como venganza, el portaaviones japonés Shokaku fue gravemente dañado. Ambos bandos se retiraron y se pospuso la invasión. La del Mar del Coral fue la primera batalla naval de la historia combatida totalmente por la aviación, ya que los barcos de guerra enemigos no llegaron a verse ni a dispararse entre sí. A pesar de las pérdidas, fue considerada como una victoria norteamericana. El plan estratégico japonés en el Pacífico era crear un perímetro defensivo exterior, cuya clave era la base norteamericana de Midway. Sabían que cualquier batalla para derrotar a la flota del Pacífico de Estados Unidos tenían que librarla y ganarla durante 1942, antes de que diera fruto el programa de construcción naval norteamericano. Las fuerzas navales estadounidenses eran numéricamente muy inferiores. Para el asalto a Midway, el comandante en jefe japonés, el almirante Yamamoto, reunió una enorme fuerza naval formada por 8 portaaviones, 11 acorazados y 100 navíos más.
Los primeros ataques de bombarderos norteamericanos con base en Midway infligieron pocos daños. Para evitar nuevos ataques, los japoneses realizaron una serie de bombardeos en un intento de destruir la pista de aterrizaje y los nidos de ametralladoras. A primera hora del 4 de junio fue avistada la flota japonesa y los norteamericanos lanzaron sus ataques. Una primera oleada de 2 escuadrones de Devastator fue totalmente aniquilada. Un posterior ataque de bombardeos en picado Dawless tuvo más éxito, bombardeando y causando graves daños a 3 portaaviones pesados japoneses, el Soryu, el Kaga y el Akagi. Ambas facciones atacaban y contraatacaban. Ambas perdieron un portaaviones, los estadounidenses el Yorktown y los japoneses el Hiryu. Una de las batallas decisivas de la historia, Midway, marcó un giro decisivo de la guerra en el Pacífico y confirmó al portaaviones como buque capital de las flotas. Japón perdió 4 portaaviones pesados y con ello su dominio naval en el Pacífico. Sin tanta oposición, la flota norteamericana pudo empezar a frenar el incesante avance japonés. Midway dio a los estadounidenses la posibilidad de tomar la iniciativa, aunque fuera por poco tiempo, antes de que los japoneses reorganizaran sus flotas. En agosto de 1942, una fuerza expedicionaria de Estados Unidos, que incluía 3 portaaviones, desembarcó a 19.000 marines en la isla de Guadalcanal, en el archipiélago de la Salomón. Los japoneses enviaron una fuerza escoltada por portaaviones y con el apoyo de la aviación desde tierra para recuperar Guadalcanal. A pesar del constante ataque aéreo y terrestre y el bombardeo naval, los marines lograron construir una pista de aterrizaje en la isla. En una semana, Henderson Field estaba abierto para las operaciones de vuelo. Durante un combate entre portaaviones al este de la Salomón, el Enterprise resultó gravemente dañado, aunque siguió en acción. Los japoneses perdieron un portaaviones ligero, el Ryōkyō. A finales de octubre tuvo lugar otro enfrentamiento importante, la batalla de las Islas Santa Cruz. En ella, el Enterprise volvió a ser dañado y el Hornet hundido. En este aspecto, las bajas de portaaviones de los norteamericanos superaban las de los japoneses, pero como el objetivo norteamericano era que la flota imperial japonesa no interfiriera en los desembarcos de Guadalcanal, misión que consiguieron, las batallas de las Islas Salomón deben ser consideradas como una victoria estratégica estadounidense. Los pequeños archipiélagos de las islas Gilbert, Marshall, Carolinas y Marianas en el Pacífico Central formaron la siguiente fase de la guerra. Las operaciones para capturarlas siguieron un modelo establecido que se conoció como campaña de isla en isla. Cuando se tomaba una isla, sus campos de aviación se convertían en bases clave para realizar nuevas operaciones hacia otra isla.
Tras reducir las defensas japonesas con bombardeos aéreos y navales, las tropas norteamericanas desembarcaban. La aviación embarcada también apoyaba a las tropas durante los asaltos. Los combates terrestres para recuperar estas islas fueron muy encarnizados. Las bien atrincheradas tropas japonesas se defendían con feroz tenacidad. Las bajas en ambas partes fueron enormes. Una vez tomada y afianzada una isla, la brigada de construcción de los marines se puso manos a la obra. Su misión era la de construir un campo de aviación tan pronto como fuera posible, desde donde realizar nuevas operaciones. Desde estos campos de aviación, los bombarderos pesados y medianos de la Army Air Force hostigaban a los transportes marítimos y los campos de aviación japoneses. La reducción de las guarniciones japonesas en estos grandes archipiélagos entre noviembre de 1943 y febrero de 1944 conllevó una retirada temporal de la Fuerza de Portaaviones de Estados Unidos para reagruparse para la siguiente fase, el avance por el suroeste del Pacífico. Los pilotos con bases en tierra tenían la seguridad relativa de una larga pista de aterrizaje. Para los pilotos de aviones embarcados, la tarea no era siempre tan fácil y los accidentes se cobraron bastantes bajas. Tras las primeras fuertes pérdidas, ambas partes trabajaron duro para reequipar sus flotas de portaaviones. A pesar de la llegada de nuevos aviones navales, lo que le faltaba realmente a la Armada Imperial eran pilotos expertos, y sus sustitutos no pudieron hacer mucho contra los nuevos y muy superiores aviones de Estados Unidos, el Hellcat y el Corsair. Las acciones de Estados Unidos se reanudaron en junio de 1944 con sendos ataques de portaaviones contra Saipan y Tinian. 200 Hellcat destruyeron 40 aviones japoneses. Con el apoyo de un masivo bombardeo naval y de los aviones de los portaaviones norteamericanos, 20.000 marines desembarcaron en Saipán el 15 de junio de 1944. Con la concentración de poderosas fuerzas navales de ambas facciones, se había puesto el escenario para el mayor choque naval de la historia entre portaaviones, la batalla del Mar de Filipinas. Para derrotar a los 9 portaaviones japoneses, la quinta flota de la US Navy reunió 15 portaaviones. La flota móvil japonesa estaba a punto cuando se produjeron los primeros enfrentamientos.
pero no estaba en absoluto preparada para las dimensiones de la derrota que sufrió. Poco después que los aviones de exploración detectaran ambas flotas, cada una lanzó una serie de potentes ataques aéreos contra los portaaviones contrarios. Los japoneses atacaban continuamente, con un total de 4 oleadas, pero avisados de su llegada por el radar, los cazas norteamericanos Hellcat y Corsair los esperaban y derribaron a 216 de los asaltantes. Ahora le tocaba el turno a los ataques estadounidenses. Más de 210 aviones, divididos en 6 grupos, atacaron a la flota japonesa. Cuando terminó la batalla, las dimensiones de la derrota japonesa eran evidentes. Para la Armada Imperial fue un desastre. Además de la pérdida de casi 350 aviones, se habían hundido 3 portaaviones. Ningún portaaviones norteamericano resultó dañado. No es extraño que a esta desigual batalla se la llamara el tiro de pichón de las Marianas. Las fuerzas norteamericanas lograron la captura de Saipán a mediados de agosto de 1944, lo que les proporcionó una base importante para la campaña de bombardeo contra el propio Japón. La captura de Guam y Tinian significó el fin de la campaña norteamericana en el Pacífico Central. Tras su retirada de Filipinas, el general MacArthur había jurado que volvería. El primer paso de la ofensiva para recuperar Filipinas empezó con el asalto a Leyte. A principios de noviembre de 1944, 7 divisiones estadounidenses combatían en la isla. Para evitar que el poder aéreo japonés interfiriera en las operaciones norteamericanas en Leyte, se llevaron a cabo ataques aéreos preventivos contra una base aérea en Formosa. Los barcos de guerra norteamericanos tuvieron que enfrentarse a una nueva arma. Desde Kyushu, la isla más al sur del Japón, se lanzaron los primeros ataques kamikaze o bombarderos suicidas. Según el código samurái del Bushido, no hay honor mayor que el sacrificio de la propia vida en defensa de la patria. El último choque entre fuerzas de portaaviones estadounidenses y japoneses tuvo lugar en la batalla del Golfo de Leyte, a finales de octubre de 1944. La Armada Imperial japonesa sufrió una derrota decisiva, perdiendo 4 portaaviones y 3 acorazados, comparada con las pérdidas norteamericanas de 3 portaaviones y 2 destructores. La batalla significó el declive de la Armada japonesa como fuerza de combate potente y equilibrada. Con el poder naval de Japón virtualmente eliminado, el resultado final de la guerra no ofrecía ninguna duda. En China, Birmania e India, los aliados realizaban importantes avances para expulsar al ejército japonés. Los bombarderos pesados B-29 entraron en servicio en abril de 1944 y se utilizaron por primera vez en este escenario. Más de 700.000 trabajadores fueron empleados para construir 9 enormes bases para los B-29 en China e India. En junio, el primer ataque de los B-29 destruyó objetivos japoneses en Bangkok, Tailandia, y Rangún, Birmania.
Por esa época, la presencia de la Royal Air Force en la región había aumentado hasta 60 escuadrones. El resto de fuerzas aliadas sumaba un total de 90. La moral creció entre los soldados aliados al ver cada vez más claro que los soldados japoneses no eran ni mucho menos invencibles. La captura de las Marianas permitió a los B-29 bombardear Japón, pero la oposición de los cazas japoneses ante estos ataques surgió desde las bases japonesas en la isla de Iwo Jima. Su captura terminó con este escenario y sirvió de base aérea vital. Antes del asalto terrestre, los bombarderos B-24 Liberator de la US Army Air Force eliminaron las defensas de la isla. Respaldados por un bombardeo naval masivo y los aviones del Enterprise y el Saratoga, 40.000 marines desembarcaron. En el mar, la fuerza expedicionaria sufrió un fuerte ataque kamikaze. Perdió un portaaviones de escolta, el Bismarck Shea, y el Saratoga resultó dañado. Los artilleros navales y los cazas norteamericanos derribaron casi 400 aviones japoneses. Las tropas japonesas estaban muy bien atrincheradas y tenían la orden de luchar hasta el último hombre. La batalla terrestre para capturar Iwo Jima fue una de las más sangrientas de toda la guerra. Finalmente, los marines vencieron e izaron la bandera de Estados Unidos en el monte Surabashi el 23 de febrero de 1945. Los ingenieros pronto entraron en acción para construir una pista de aterrizaje. A solo 1.200 kilómetros al sur de Tokio, Iwo Jima podía ahora recuperar a los bombarderos B-29 tocados que volvían de Japón. Y, más importante aún, Japón estaba ahora al alcance de los cazas de escolta Mustang. En marzo de 1945, las fuerzas estadounidenses se acercaban a las islas del Japón. El siguiente paso era la invasión de la isla de Okinawa, que implicaba un asalto masivo y una fuerza de apoyo solo superados en tamaño por los desembarcos del día D en Europa. Las fuerzas navales norteamericanas no habían sufrido graves pérdidas en la campaña de Iwo Jima, pero los japoneses iban a reaccionar con mayor fuerza y ferocidad en Okinawa. Precedido de un bombardeo naval de una semana de duración, el asalto terrestre empezó el día 1 de abril. Okinawa fue quizás la mayor campaña naval y aérea de la historia. Los buques de guerra de la US Navy que apoyaban los desembarcos sufrieron intensos ataques aéreos por más de 4.000 aviones japoneses, en misiones suicidas o convencionales. Al terminar la batalla, en julio de 1945, casi 2.500 habían sido destruidos. Estados Unidos había perdido 33 barcos y 120 más sufrieron daños importantes. La fase final de la Guerra del Pacífico llegó con la campaña de bombardeo estratégico contra Japón. Los B-29 de la US Army Air Force quemaron y arrasaron literalmente Japón. El coste en dólares fue enorme y quizá sin los grandes bombardeos, el coste humano para las dos partes en una invasión en Japón por tierra hubiera sido aún más terrible.
altura de las Marianas, junto a un enorme esfuerzo de ingeniería, hicieron posible la construcción de 5 grandes bases aéreas capaces de albergar cada una 180 Superfortress. Desde Guam, Tinian y Saipán, los B-29 empezaron a atacar Japón en junio de 1944. Los ataques diurnos contra objetivos estratégicos, como los centros militares e industriales japoneses, dieron paso a masivos ataques nocturnos con bombas incendiarias contra ciudades importantes a partir de marzo de 1945. Cientos de kilómetros cuadrados quedaron reducidos a cenizas. En estos ataques incendiarios perdieron la vida más de 500.000 civiles japoneses y otros 13 millones perdieron sus hogares. A pesar de la enorme masacre provocada por las bombas incendiarias, los norteamericanos lanzaron una nueva y terrible arma, la bomba atómica, para acabar de convencer al mando japonés de su derrota. Sendas bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 conllevaron el fin de la guerra en el Pacífico y con él el fin de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más destructivo de la historia de la humanidad. Presidió la ceremonia de rendición a bordo del acorazado Missouri el comandante supremo aliado en el Pacífico, el general Douglas MacArthur. Es mi más fervoroso deseo, y también el deseo de toda la humanidad, que tras esta solemne ocasión surja un mundo mejor de la sangre y la muerte del pasado.